buenas tardes a todas las personas presentes, al equipo de trabajo del Consejo Municipal, los secretarios de la alcaldía que se encuentran hoy presentes y a los honorables concejales que nos acompañan. Estamos siendo las 3:05 de la tarde del 20 de octubre del 2025. Iniciamos comisión segunda permanente de presupuesto de Hacienda Pública para debatir el proyecto de acuerdo 015. Señora secretaria, por favor hacer el llamado a lista y verificación del quórum. Muy buenas tardes para todos. Sara Daniela García Fernández, Marta Isabel González Hernández, Jeifer Albeiro Fandiño González. Presente. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Presente. Andrés Felipe Zapata Velázquez. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 3 concejales presentes. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, leer el orden del día propuesto para el día de hoy. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, intervención ciudadana. Quinto, socialización proyecto de acuerdo número 015 por el cual se autoriza al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026. Sexto, primer debate, proyecto de acuerdo número 015, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026. Séptima votación del proyecto de acuerdo número 015, octava lectura de comunicaciones, noveno proposiciones y asuntos varios. Muchas gracias, señora secretaria. En ese orden de ideas se somete a consideración el orden del día. Continúa en consideración el orden del día. Honorables concejales, ¿aprueban el orden del día propuesto? Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Tercero, himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Las 1000 cementeras que adornan su suelo semejan tapices bordados al sol. Aquí el campesino cultiva sus tierras al son de plegarias y amargo sudor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Siguiente punto, por favor. Cuarto, intervención ciudadana. En el día de hoy no hay inscritos. Muchas gracias. Siguiente punto. Quinto, socialización proyecto de acuerdo número 015 por el cual se autoriza al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026. Muchas gracias. Entonces, en este punto pues le damos el uso de la palabra a la administración para que nos explique un poco sobre el proyecto de acuerdo, sus necesidades y pues el motivo por el cual estamos acá. Tiene entonces el uso de la palabra de parte de la administración. Gracias, presidente. Con las buenas tardes para la mesa directiva del
Consejo Municipal de Presupuesto, a mis compañeros de trabajo, a todo el equipo técnico de la honorable corporación, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a los demás concejales que nos acompañan el día de hoy. Bueno, mi presidente, básicamente este proyecto de acuerdo es un proyecto para poder, de acuerdo a todos los temas que se van a tener en cuanto a la ley de garantías, algunas situaciones que por carácter administrativo, pues digamos que la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde solicita al honorable consejo para poder comprometer vigencias futuras ordinarias con cargo al presupuesto 2026. Básicamente, como ustedes saben, pues al entrar en vigor en la ley de garantías, se prohíbe la celebración de convenios entre entidades públicas y digamos que el próximo año es un año atípico en el tema de las elecciones, que son las elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales. Entonces, generalmente, pues, como se ha podido evidenciar, siempre se va a segunda vuelta, lo que alargaría la ley de garantías hasta el mes de junio del próximo año. Y para el caso que nos trae el día de hoy, pues la idea es poder realizar unos convenios para asegurar el normal funcionamiento en algunos programas sociales que tiene el municipio, como lo es el tema de la atención de adultos mayores que en este momento se encuentran bajo la protección de la beneficencia de Cundinamarca, que va mediante un convenio con un municipio, al igual que un convenio para alguna población en condición de discapacidad, especialmente con una entidad como es el ICAL, y igualmente está el tema de la ejecución del PIC, que va en convenio con el Hospital de Tabio. Digamos, al tener esta situación de la prohibición que tiene la norma en la celebración de estos convenios, que digamos en el caso del hospital pues hay que hacerlo obligatoriamente a través de la S, entonces pues la idea es poder adelantar estos procesos de tal forma que se le garantice a la ciudadanía y a la comunidad en general los servicios que se hacen a través de la ejecución del PIC, y en lo que respecta al adulto mayor y a las personas en condición de discapacidad, poder asegurar la atención de ellas, de esta población, por la realización de este tipo de convenios. Entonces, aquí básicamente lo que se busca es poder comprometer vigencias futuras para poder legalizar estos convenios, que básicamente pues por norma se debe tener mínimo el 15% con presupuesto de este año para poder acceder o solicitar una vigencia futura, y el saldo pues ya iría con cargo al presupuesto del 2026. Entonces, en este caso pues estamos solicitando esa vigencia futura para poder celebrar estos convenios y poder garantizar la prestación del servicio. Ya más técnicamente, ¿por qué toca hacerlo, digamos, en el sentido del hospital y la ejecución del PIC? Porque es importante hacerla al inicio del año, y no podríamos esperar hasta el mes de junio, cuando haya terminado la ley de garantías. Entonces, para este caso pues nos acompaña hoy el doctor Manuel Fernando Enciso, que es el asesor del régimen subsidiado y de salud de la Secretaría de Integración Social, y también pues la doctora María Elvira para el tema de las personas que están bajo la protección de la beneficencia de Cundinamarca. Tiene el uso de la palabra doctora María Elvira. Bueno, un saludo cordial, señor presidente, honorables concejales, compañeros de trabajo, equipo administrativo del Consejo Municipal y comunidad en general. Efectivamente, lo que dice el doctor Jairito
como no podemos celebrar convenios después del 7 de noviembre, solicitamos al Consejo la autorización para comprometer las vigencias futuras por necesidad de servicio. Entonces, la solicitud específica es para el convenio que tenemos con Beneficencia de Cundinamarca, que cobija 2 usuarios. El presupuesto actual es por 15 millones que tenemos de esta vigencia, y el presupuesto a comprometer 2026 por 29 millones 365,740. Y el de ICAL, que es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la atención de educación integral e inclusiva con equidad a niños, niñas y jóvenes con limitaciones auditivas y cognitivas. Igual tenemos un usuario que ya viene adelantando su proceso con la fundación. Tenemos para comprometer del presupuesto 2025 3 millones, y el presupuesto 2026 que comprometeríamos sería 3.620.448. Y el del PIC tenemos para comprometer 45 millones del presupuesto 2025, y del presupuesto 2026 180.360.801. Eso sería como en resumen. Sí pediría el uso de la palabra al doctor Manuel para ampliar el convenio del PIC. Sí, señora, tiene el uso de la palabra el doctor Manuel. Buenas tardes, señores concejales. Buenas tardes a todos los que están presentes en este recinto y los que nos escuchan. Para dar un resumen específico con respecto al plan de intervenciones colectivas, es necesario tener en cuenta que hay 2 factores que se deben tener en cuenta para la solicitud de estas vigencias futuras, y es la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que arrancaría a partir del mes de noviembre, y la segunda es la modificación a la resolución, o a la normativa más bien, que da piso a todo lo relacionado al nuevo modelo de atención en salud, y específicamente a la resolución 1597 de 2025, ya que en su artículo 12, en el numeral 12.5, estableció unos términos que rompen la anualidad, y esto va a ser muy constante la solicitud de estas vigencias futuras en el sentido de este contexto que nos lleva al plan de intervenciones colectivas, ya que dice que todos los contratos del plan de intervenciones colectivas deben iniciar a más tardar el 1 de abril y terminar al 31 de marzo de la siguiente vigencia. O sea, normativamente nos ordena prácticamente tener una continuidad para evitar poner en peligro la vida de las personas, y en ese sentido da piso al derecho fundamental a la salud. Por lo tanto, ya son 2 argumentos muy específicos con los cuales nosotros nos acercamos al Consejo para solicitar la autorización de que nos permitan expedir vigencias, o más bien comprometer vigencias futuras. El convenio interadministrativo que nosotros vamos a desarrollar tiene un costo de 225 millones de pesos. De la vigencia 2025 estaríamos utilizando 45.090.199 pesos, de los cuales prácticamente todos tienen destinación específica, son recursos del Sistema General de Participación y del Sistema General de Participación de vigencias anteriores de salud pública. Y estamos solicitando una autorización de una vigencia futura por el valor de 180.360.801 pesos, para un total de 225.451.000 pesos. La vigencia futura tiene como soporte los 45.090.000 pesos, garantizan el mínimo solicitado para una vigencia futura ordinaria, que es del 15.08%. Por lo tanto, pues los argumentos técnicos están definidos prácticamente en la norma, y el objetivo principal de este contrato es promover el bienestar y la calidad de vida de la población, disminuir los factores de riesgo, fortalecer la participación social, contribuir al cierre de brechas en salud y, lo más importante, dar continuidad a todas las acciones de interés en salud pública. Doctor, su merced tiene ahí la tabla que de pronto la podamos ver. Es que yo aquí en el acuerdo veo 3
3 proyectos. No sé si me confundí en algún momento. Son 3 contratos. Pero los precios beneficiarios y cuál. Uno por 17 millones, otro por 207, 44 y el de 5 millones. 6 millones 620. Sí, señor. Son 3 contratos a los cuales le estamos solicitando. Uno es con el hospital para el contrato del plan de intervenciones colectivas. El otro contrato será suscrito con la Beneficencia de Cundinamarca para la protección a adultos mayor y el otro es con la Fundación ICAL para la atención a una persona con discapacidad. El contrato del PIC tiene un costo, reiteramos, de 225.451.000 pesos, de los cuales la vigencia futura solicitada es de 180.360.801 y garantizamos recursos de esta vigencia por 45.090.199. Para el contrato suscrito con la Beneficencia de Cundinamarca, el contrato costará 44.365.740, de los cuales estamos solicitando una vigencia futura de 29.365.740 y estamos amparándolo con un presupuesto de 15 millones de esta vigencia. Y por último, el contrato que será el convenio interadministrativo con el ICAL, que tendrá un costo de 6.620.448, cuyo solicitud de vigencia futura es la suma de 3.620.448, amparando o garantizando un presupuesto de 3 millones de pesos de esta vigencia. Listo, muchas gracias. ¿Algún concejal tiene alguna duda en este punto de la socialización y el estudio? No, entonces siendo así, pues agradecerles. Yo creo que damos continuidad entonces al siguiente punto, por favor, señora secretaria. Sexto, primer debate, proyecto de acuerdo número 015 por el cual se autoriza al alcalde municipal de Tavio para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026. Muchas gracias, señora secretaria. Siendo así, entonces, por favor, verificar si se encuentra debidamente radicado el concepto jurídico. Sí, señor, se encuentra radicado. Muchas gracias. Le damos lectura, por favor. Con mucho gusto. Referencia a concepto jurídico, proyecto de acuerdo número 015 por el cual se autoriza al alcalde municipal de Tavio para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026. Respetado señor presidente, antecedentes y trámite. Que mediante radicado de fecha 14 de octubre de 2025, la Administración Municipal radicó proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde municipal de Tavio para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026. Que al proyecto de acuerdo se le debe dar el trámite contemplado en la Ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo adoptado mediante acuerdo municipal número 014 de 2020. Segundo, iniciativa del proyecto. De conformidad con los artículos 3.13 de la Constitución Política y 32 numeral 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, así como la Ley 152 de 1994, orgánica del Plan de Desarrollo, y el Decreto Ley 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por el alcalde y por los concejales. En el caso concreto, por tratarse de una autorización que incide en la programación y ejecución presupuestal, la iniciativa corresponde al alcalde municipal de Tavio, Cundinamarca, doctor Carlos Javier Julio Torres, quien presenta el proyecto para su trámite ante el Consejo. Tercer objeto del proyecto. El objeto del presente proyecto de acuerdo es obtener la aprobación de vigencias futuras ordinarias con cargo a la vigencia 2026 a fin de habilitar el inicio de procesos contractuales y la adición de contratos en ejecución durante la vigencia actual, cuya ejecución se extenderá hasta el 2026, garantizando el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal Construyendo Juntos 2024-2027 conforme a la normativa presupuestal aplicable. Cuarto,
Unidad de materia. El principio de unidad de materia se entiende consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, que establece: todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Posteriormente, en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, se reproduce este principio constitucional, a saber: todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La Presidencia del Congreso rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la Corporación. En este sentido, se concluye que el proyecto presentado cumple con los presupuestos de razonabilidad atendidos por el artículo 158 de la Constitución Política y regulado en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Quinto, conveniencia y legalidad, análisis constitucional y legal. Fundamentos legales competentes mediante los cuales la Corporación es competente para debatir y tramitar el presente proyecto de acuerdo se encuentran determinados en las siguientes normas. Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones. Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se cumpla que: a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal del mediano plazo de que trata el artículo 1 de esta ley. B. Como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten, se deberá contar con aprobación del 15% en la vigencia fiscal en las que éstas sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objetos de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administración se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuestos con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde y gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente periodo de gobernadores y alcaldes, siempre que por ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados por el Plan de Desarrollo. Acuerdo número 020 de diciembre 29 de 2020, por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Tabio y sus entidades descentralizadas y se deroga el Acuerdo 027 de 2008. Artículo 27. Vigencias futuras. El Consejo Municipal, a iniciativa del alcalde y previa aprobación del Consejo Municipal de Política Fiscal, CONFIS, autorizará la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras en concordancia con la Ley 819 de 2003, Ley 1483 de 2011 y demás normas que la reglamenten o complementen. El Consejo Municipal se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos de inversión objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y en el plan plurianual de inversiones, para lo cual se requiere revisión previa de la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
la aprobación por parte del Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS y la autorización por parte del Consejo Municipal para comprometer presupuestos con cargo a vigencias futuras no podrán superar el respectivo periodo del gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión que previamente el Consejo de Gobierno Municipal declare de importancia estratégica, los proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria con recursos de la Nación, la última 12ª del Sistema General de Participaciones y la celebración de operaciones de crédito público y conexas. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. Parágrafo. La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de selección de contratistas podrá ajustarse previo a la adjudicación y o celebración del respectivo contrato. Para tal efecto, las entidades que hacen parte del presupuesto general del municipio podrán solicitar, previo a la adjudicación o celebración del respectivo contrato, la modificación de la disponibilidad presupuestal, esto es, la sustitución del certificado de disponibilidad presupuestal por la autorización de vigencias futuras. Artículo 28. Vigencias futuras ordinarias. El Consejo Municipal, a iniciativa del alcalde, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de las vigencias siempre y cuando se cumpla que a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del marco fiscal del mediano plazo de que trata el artículo 6º de este acuerdo. B. Como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten, se deberá contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Consejo Municipal podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, para lo cual se requiere contar con la certificación de disponibilidad presupuestal por el valor adicional. Cuando las entidades que hacen parte del presupuesto general del municipio requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso por la autorización de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento. Artículo 29. Caducidad de las vigencias futuras. La autorización para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizada 31 de diciembre de la vigencia en que se otorga, es decir, que no sea perfeccionado el respectivo compromiso, caduca, salvo en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 819 de 2003. Artículo 30. Vigencias futuras de los establecimientos públicos. Las vigencias futuras en los establecimientos públicos del orden municipal serán aprobadas por sus juntas y consejos directivos previa autorización del Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS. Artículo 32. Restricciones a las vigencias futuras. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuestos con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gasto de inversión en los casos descritos en el artículo 26 de este acuerdo, los cuales el Consejo de Gobierno previamente declara importancia estratégica y sean aprobados por el CONFIS y por el Consejo Municipal. No se podrá aprobar autorizaciones de vigencias futuras en el último año del periodo de gobierno del respectivo alcalde, excepto la celebración de operaciones conexas del crédito público y las vigencias futuras excepcionales de que trata este acuerdo. Parágrafo. El Consejo Municipal se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objetos de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y o administración se exceden la capacidad de endeudamiento del municipio. Impacto fiscal. La Secretaría de Hacienda expide certificación de fecha 09 de octubre de 2025 donde menciona
que sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por vigencias futuras y sus costos futuros de inversión no exceden la capacidad actual de endeudamiento del municipio de Tabio y que el monto máximo de las vigencias futuras a autorizar, así como su plazo y condiciones, son coherentes con las metas plurianuales del marco fiscal del mediano plazo. Observaciones técnicas a la certificación de Hacienda sobre vigencias futuras ordinarias. La certificación no cumple los requisitos mínimos que exige la Ley 819 de 2003 para autorizar vigencias futuras ordinarias. Se limita a afirmar que no exceden la capacidad de endeudamiento y que son coherentes con el MFMP, pero omite acreditar el impacto fiscal, la consistencia con el plan financiero, la aprobación previa del CONFIS y la apropiación mínima del 15% en la vigencia en curso, entre otros elementos obligatorios. Segundo, fundamento normativo aplicable que exige la ley. Ley 819 de 2003, artículos 7º y 8º. El marco fiscal de mediano plazo, MFMP, y el plan financiero debe reflejar explícitamente las implicaciones fiscales de las decisiones de gasto y su financiación en el horizonte plurianual. Artículo 12. Para entidades territoriales, las vigencias futuras ordinarias requieren consistencia con el MFMP y el plan financiero. B. Aprobación previa del CONFIS. C. Apropiación mínima del 15% del valor a comprometer en la vigencia en que se autorice. D. Soporte del perfil de pagos y de las fuentes de financiación en el marco presupuestal y de planeación, el POAI-PDM. Ley 152 de 1994. Orgánica del Plan de Desarrollo. La programación plurianual de inversiones debe tener coherencia con el PDM y con su Plan Operativo Anual de Inversiones POAI. Tercero, vacíos y errores puntuales de la certificación. No acredita impacto fiscal ni su incorporación en los instrumentos obligatorios. No demuestra que el impacto de las BF esté incorporado y cuantificado en el MFMP y en el plan financiero, artículos 7º y 8º de la Ley 819. Decir son coherentes con el MFP no basta. Debe constar cuánto, cómo y con qué fuente se financia en cada anualidad. Ausencia de referencia a la aprobación del CONFIS. El artículo 12 exige aprobación previa. La certificación indica número y fecha de acta del CONFIS. No acredita el 15% mínimo de apropiación a la vigencia actual. La certificación no señala el monto y los rubros de la apropiación mínima en la vigencia en curso, condición expresa del artículo 12 para vigencias futuras ordinarias. No identifica el perfil de pagos, falta el perfil de anualidades desagregado por año, la fuente de financiación. No menciona el PDM POAI, no se acredita la consistencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el POAI. Ley 152 de 1994. La sola remisión genérica al MFMP no suple esta coherencia programática. Séptimo, autorización del Consejo Municipal de Política Fiscal. La Ley 819 de 2003, artículo 12, vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Concepto técnico del DNP. Reitera que el nivel territorial, las vigencias futuras son autorizadas por las asambleas y consejos, previa aprobación del CONFIS territorial o quien haga sus veces y cumpliendo los requisitos de la Ley 819 de 2003. En consecuencia, la primera instancia de aprobación de vigencias futuras en el CONFIS, por lo anterior, una vez revisados los soportes que acompañan el proyecto de acuerdo, se evidencia que no hubo una aprobación expresa de dicho organismo, como se evidencia en la imagen adjunta. Que en base a lo anteriormente expuesto se propone al Consejo de Política Económica y Fiscal del municipio de Tabio la aprobación para realizar un proyecto de acuerdo para ser presentado al Honorable Consejo Municipal con el objetivo de solicitar la aprobación de vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026 en las siguientes condiciones. Primero, autorizar la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias en la vigencia 2026 por valor de 213.346.989 pesos, con disponibilidad presupuestal de la vigencia 2025 por valor de 63.090.199 pesos. Contratos a suscribir que ascienden a 266
2.437.188 pesos. La proposición anteriormente solicitada es aprobada por unanimidad por los integrantes del Consejo, con lo cual se autoriza la presentación de un proyecto de acuerdo al Honorable Consejo Municipal con el objetivo de adicionar los recursos y realizar los traslados propuestos. En vigencias futuras hay un cuadro el cual se encuentra en el concepto jurídico que todos tienen. Es menester indicar que los cálculos correspondientes al 15% para estimar las vigencias futuras ordinarias se encuentran acorde con lo contenido en el artículo 12 de la Ley 819/2003. Sin otro particular, doctora Luisa Lorena Cubillos González. Muchas gracias, señora secretaria. Continuando, ¿se encuentra debidamente radicada la ponencia? Sí, señor, se encuentra radicada. ¿Quién es el ponente? El honorable concejal Andrés Felipe Zapata Velázquez. Muchas gracias. Entonces le damos el uso de la palabra al honorable concejal Andrés Felipe Zapata para que le dé lectura a la ponencia. Gracias, presidente de la comisión. Extender un cordial saludo a todos los compañeros de la Comisión Permanente de Presupuesto, un cordial saludo a los secretarios que nos acompañan de la administración y a todas las personas que nos acompañan en el recinto y en la virtualidad. Me permito dar lectura a mi informe de ponencia. Referencia: informe de ponencia para el primer debate del proyecto de acuerdo 15 del 2025, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026. El suscrito ponente para el primer y segundo debate del proyecto de acuerdo 15 del 2025, presentado por el señor alcalde Carlos Javier Julio Torres, y en cumplimiento del encargo designado acorde al artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir informe de ponencia correspondiente de la siguiente forma. Análisis de los requisitos de forma. El señor alcalde municipal de Tabio, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 1551 del 2012, el artículo 12 de la Ley 819 del 2003, presentó al Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo número 15 del 2025 con el objetivo de obtener la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias correspondientes al año 2026 por el valor de 213.346.989 pesos. El proyecto fue repartido a la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública, designándose como ponente al suscrito concejal, conforme al reglamento interno del Consejo y al Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. El expediente allegado incluye exposición de motivos, cuadro financiero, certificación de la Secretaría de Hacienda, concepto del CONFIS municipal, acta del 10 de octubre del 2025, estudio de coherencia con el marco fiscal de mediano plazo y descripción de los convenios a suscribir. Se consta que la iniciativa cumplió con los requisitos de erradicación, publicación y reparto previstos en el reglamento interno del Consejo y en la Ley 136 de 1994. El título, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones, refleja fielmente el contenido normativo y cumple con la técnica legislativa, toda vez que se expresa en el propósito principal del acto, que es otorgar autorización para asumir compromisos con carga a una vigencia futura dentro del periodo de gobierno actual 2024-2027. En la exposición de motivos presentada por la Administración Municipal, desarrolla los fundamentos técnicos y financieros de la solicitud, sustentado en la necesidad de garantizar la continuidad de programas sociales y de salud pública durante la transición de la vigencia 2025 a 2026. Se identifican 3 convenios principales: Plan de Intervenciones Colectivos PIC, Eje de Promoción y Prevención en Salud, confinanciado con la Secretaría de Salud Departamental. Convenio con la Beneficencia de Cundinamarca de Atención Integral a Adultos Mayores y Personas con Enfermedad Mental Crónica. Tercero, convenio con la Fundación ICAL Atención a Niños y Adolescentes con discapacidad auditiva o cognitiva.
Los argumentos evidencian la relación directa de estos proyectos con los ejes de desarrollo social del Plan de Desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027. Así las cosas, la exposición de motivos cumple con el principio de motivación suficiente exigido por la Ley 136 de 1994. En la unidad de materia, todos los artículos y los parágrafos del proyecto se orientan a un único propósito, que es la autorización de vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026, en el desarrollo del plan de desarrollo del presupuesto municipal. En consecuencia, se cumple el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política y el artículo 84 de la Ley 136 de 1994. El presente proyecto de acuerdo es sometido a estudio y discusión en el marco de las sesiones extraordinarias del Honorable Consejo Municipal de Tabio, convocadas por el señor alcalde mediante decreto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 del 2012 y el Reglamento Interno del Consejo Municipal. Dicha convocatoria se realiza en el ejercicio de la facultad legal del alcalde para citar al Consejo a sesiones extraordinarias con el fin de someter a consideración proyectos de acuerdo de carácter urgente o de especial importancia para la administración local, garantizando el principio de colaboración armónica entre las ramas y el nivel del poder público. El proyecto de acuerdo 15 del 2025 se incluye dentro del orden del día de dichas sesiones por tratarse de una iniciativa de contenido presupuestal que requiere autorización oportuna del Consejo para comprometer vigencias futuras ordinarias correspondientes a la vigencia fiscal 2026, de conformidad con lo establecido en la Ley 819 del 2003 y el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. La decisión de someter el proyecto a estudio durante las sesiones extraordinarias responde a la necesidad de garantizar la continuidad de programas sociales y de salud pública que deben iniciar su ejecución al cierre de la presente vigencia en cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal Construyendo Juntos. De esta manera, el trámite del proyecto en sesiones extraordinarias se ajusta plenamente a los requisitos legales y a los principios de planeación, transparencia y responsabilidad fiscal previstos en la Ley 819 del 2003 y en la Ley 136 de 1994, sin que vulneren competencias ni procedimientos reglamentarios del Consejo. Esta iniciativa del presente proyecto de acto administrativo es presentado por iniciativa del señor alcalde municipal de Tabio en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le confieren la Constitución Política, la Ley 1551 del 2012, la Ley 136 de 1994, así como las disposiciones del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, en su calidad de primera autoridad municipal y ordenador del gasto público. La iniciativa se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad de los programas sociales y de salud pública ejecutados en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, cuya naturaleza y periodicidad requieren compromisos contractuales que trascienden la vigencia fiscal actual. En particular, el proyecto busca autorizar al alcalde para asumir compromisos con cargo a la vigencia 2026 destinados a financiar la ejecución del Plan de Inversiones Colectivas PIC, el convenio con la Beneficencia de Cundinamarca para la atención de adultos mayores y personas con enfermedades mental crónica, y en el convenio de la Fundación ICAL para la atención de niños y adolescentes con discapacidad auditiva o cognitiva. Esta iniciativa responde a la responsabilidad legal y fiscal del Ejecutivo Municipal de asegurar la presentación continua de servicios sociales esenciales conforme a la Ley 819 del 2003, que faculta a las entidades territoriales a asumir vigencias futuras ordinarias dentro del mismo periodo de gobierno, siempre que cuenten con concepto favorable del CONFIN municipal y aprobación presupuestal mínima del 15% en la vigencia en curso. De igual manera, se enmarca en los principios de planeación, continuidad y sostenibilidad fiscal que la orientación a la gestión pública territorial, conforme al artículo 339 de la Constitución Política y a las normas orgánicas del presupuesto. Por lo anterior, se concluye que la iniciativa del proyecto proviene de funcionario
competente y se encuentra debidamente sustentado en la Constitución y la ley, razón por la cual se tramita ante el Honorable Consejo Municipal, es jurídicamente procedente y ajustado al derecho. Soporte presupuestal y financiero. La Secretaría de Hacienda Municipal allegó al expediente la certificación presupuestal y fiscal mediante la cual se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 de la Ley 819 del 2003 para autorización de vigencias futuras ordinarias, conforme a los siguientes aspectos. Primero, existencia de aprobación presupuestal en la vigencia 2025 por el valor de 63.090.199 pesos, correspondiente al 29,6% del total del compromiso proyectado, superando el porcentaje mínimo del 15% exigido en la normatividad citada. Viabilidad fiscal y presupuestal debidamente verificada en aplicación de los principios de la planeación, anualidad y sostenibilidad fiscal consagrados en el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, garantizando que los compromisos no afecten el equilibrio financiero del municipio. Compatibilidad de los compromisos proyectados con los límites del gasto y capacidad de endeudamiento, de acuerdo con las proyecciones del marco fiscal del mediano plazo y los escenarios macroeconómicos adoptados por el municipio. Existencia del concepto previo del Consejo Municipal de Política Económica Fiscal CONFIS, consignado en el acta 10 del 2025, en el cual se validó la disponibilidad de los recursos, la coherencia con el MFMP, la pertinencia social de los proyectos a financiar. Sin embargo, en el mismo no se detalla de manera expresa la autorización. De acuerdo con la información presentada, la Secretaría de Hacienda concluye que las vigencias futuras solicitadas se enmarcan dentro de los límites financieros establecidos por la ley, no afectan la capacidad de pago del municipio ni su solvencia presupuestal y cuentan con respaldo en las proyecciones de ingresos de la vigencia 2026. El análisis de sostenibilidad demuestran que la solicitud cumple en debida forma los requisitos del respaldo presupuestal, capacidad fiscal y coherencia con la planeación financiera municipal, por lo cual se considera viable la autorización sin que se comprometa el equilibrio fiscal ni la estabilidad de las finanzas públicas locales. El objetivo del proyecto el proyecto de acuerdo municipal número 15 del 2025 tiene por el objeto autorizar al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias correspondientes a la vigencia fiscal 2026 en los términos del artículo 12 de la Ley 819 del 2003, con el fin de garantizar la continuidad de programas sociales y de la salud pública esenciales que hacen parte del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Construyendo juntos eje estratégico de desarrollo social e inclusión. La autorización propuesta permitirá a la administración municipal suscribir y ejecutar convenios interadministrativos cuyo ciclo contractual supera la anualidad presupuestal 2025, asegurando la prestación interrumpida de los servicios dirigidos a la población vulnerable. Estas iniciativas corresponden a gastos de inversión social recurrente que deben tener continuidad en vigencias fiscales para evitar la interrupción de servicios esenciales en salud y bienestar, motivo por el cual su ejecución requiere la autorización de las vigencias futuras ordinarias dentro del periodo del gobierno. El presente proyecto se encuentra sustentado en los artículos 313 numeral quinto y 315 numeral quinto de la Constitución Política de Colombia, que establecen la competencia compartida entre el Consejo Municipal y el alcalde en materia de planeación, contratación y manejo presupuestal. De conformidad con estas disposiciones, corresponde al Consejo autorizar al alcalde la asunción de obligaciones que afecten vigencias futuras y el alcalde presenta los proyectos relacionados con el plan de desarrollo, las inversiones y el presupuesto municipal.
La Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, desarrolla dichas competencias en sus artículos 32, 91 y 106. Asigna el Consejo la función de autorizar compromisos que afecten vigencias futuras, faculta al alcalde para presentar los proyectos de acuerdo respectivos y regula su trámite durante sesiones extraordinarias, como ocurre en este caso. El Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, en su artículo 7, consagra los principios de planeación, anualidad, unidad de caja, universalidad y sostenibilidad fiscal, los cuales se observan en este proyecto al programar compromisos para la vigencia 2026 con respaldo financiero en el presupuesto 2025 y con coherencia con el marco fiscal de mediano plazo. Con base en el artículo 12 de la Ley 819 del 2003, la autorización de vigencias futuras ordinarias requiere concepto previo y favorable del CONFIS municipal. Primero, aprobación mínima del 15% en vigencia en curso y consistencia con el MFMP. El proyecto acredita el cumplimiento de estos requisitos mediante la certificación de la Secretaría de Hacienda en el acta del CONFIS municipal del 10 de octubre del 2025. Se manifiesta en detalle la esencia del proyecto presupuestal y fiscal, el contenido de la misma, reiterando que no genera una aprobación expresa. La Ley 1483 de 2011 reglamenta las vigencias futuras excepcionales, que aplican únicamente cuando los compromisos superan el periodo de gobierno. En este caso, la ejecución está prevista para el 2026, dentro del mandato 2024-2027. Por lo cual se trata de vigencias futuras ordinarias plenamente procedentes conforme a la ley. El trámite del proyecto también debe observar la Ley 996 del 2005, Ley de Garantías Electorales, que impone restricciones a la contratación en periodos preelectorales, dado que los convenios interadministrativos podrían coincidir con un año electoral. La Administración Municipal deberá verificar sus cronogramas contractuales a los plazos permitidos, asegurando transparencia y legalidad en la ejecución. En el ámbito de la planeación, los artículos 339 y 340 de la Constitución disponen que los planes de desarrollo articulen el componente presupuestal con los objetivos sociales y de iniciativas de inversiones con convenios financieros y estas vigencias futuras PIC, Beneficencia de Cundinamarca y Fundación ICAL, estas incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal Construyendo Juntos 2024-2027, Eje de Desarrollo Social, Inclusión Social, garantizando la coherencia entre la planeación y la ejecución presupuestal. Finalmente, la Ley 42 de 1993 y la Ley 489 de 1998 establecen los principios de control fiscal, eficiencia, transparencia y responsabilidad administrativa, los cuales se reflejan en el soporte documental del proyecto, en cumplimiento de los requisitos del CONFIS y la trazabilidad del gasto en el marco fiscal del mediano plazo. En conclusión, el análisis de legalidad permite determinar el proyecto de acuerdo número 15-2025 cumple con los requisitos constitucionales, orgánicos y legales para su trámite y aprobación. Sin embargo, es menester que se aclare en el acta del CONFIS que la aprobación se genera para la presente proyecto de vigencias futuras. El Consejo Municipal es competente para autorizar las vigencias futuras ordinarias en el alcalde, al alcalde que está facultado para presentar la iniciativa, y la propuesta se ajusta a los principios de legalidad, planeación y sostenibilidad fiscal previstos en la Ley 819 del 2003 y Decreto 111 de 1996. En el análisis económico y social, los tres convenios incluidos en el proyecto de acuerdo presentan inversiones sociales prioritarias y de impacto directo en calidad de vida de la población tabiuna. Desde el punto de vista financiero, el impacto del proyecto es moderado y sostenible dentro del presupuesto municipal. No implica gasto o capricho ni inversión improductiva, sino gasto social, recurrente y planificado, orientado al cumplimiento de metas del plan de desarrollo. Por su naturaleza, se trata de una inversión de continuidad que evita la interrupción de servicios esenciales de salud, inclusión y atención a la población vulnerable, manteniendo los indicadores de bienestar y cobertura social del municipio. En el análisis
de la estructura, el título proyecta el de Acuerdo Municipal número 15/2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones, cumple con las reglas de unidad de materia y técnica legislativa previstas en el artículo 158 de la Constitución Política y el artículo 84 de la Ley 136 de 1994. Su radicación es clara, precisa y guarda coherencia con la exposición de motivos, y el artículo identifica de manera exacta que la autoridad facultada es el alcalde municipal de Tabio. El objeto de la autorización es vigencias futuras ordinarias y la vigencia fiscal a la cual se aplicará al 2026. No presenta ambigüedad ni exceso de radicación, por lo que no se considera necesario modificación alguna en su denominación. Análisis del articulado del proyecto. El proyecto está compuesto por articulados sustantivos y parágrafos estructurados conforme a las exigencias de claridad normativa, unidad de materia y técnica jurídica. Con base en lo anterior, se formulan las siguientes proposiciones para fortalecer el texto del proyecto. Proposición de ponente. Primera proposición de adición. Artículo primero. Autorización al alcalde municipal. Otorga al alcalde la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2026, con el fin de garantizar la continuidad de los convenios interadministrativos de carácter social. Su contenido se encuentra ajustado a los artículos 3.13, numeral quinto de la Constitución Política y 12 de la Ley 819 del 2003, en tanto delimita con precisión el tipo de vigencia futura, la finalidad de los compromisos y su respaldo presupuestal. La observación. Se recomienda adicionar un parágrafo complementario que condicione la ejecución de la autorización al cumplimiento de requisitos previos que aseguren la trazabilidad fiscal y la incorporación electiva de los recursos en el presupuesto general del municipio para la vigencia 2026 y los cronogramas contractuales. Estas condiciones refuerzan la transparencia y previenen observaciones de órganos de control fiscal. Segunda proposición de adición de parágrafo en el artículo primero. Requisitos financieros y de planeación. El parágrafo existente recoge las condiciones de consistencia con el marco fiscal de mediano plazo y la aprobación mínima del 15%, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 819 del 2003. No obstante, se sugiere adicionar un segundo parágrafo para fortalecer la rendición de cuentas y el control político. Parágrafo segundo. La administración municipal presentará al Consejo Municipal informes trimestrales sobre la ejecución física y financiera de los compromisos autorizados por el presente acuerdo, en observancia de los principios de transparencia, planeación y control fiscal. Proposición de modificación. Modificar el artículo segundo para precisar la vigencia de la autorización, estableciendo que está regida hasta el 31 de diciembre del 2026, condicional a la incorporación efectiva en el presupuesto de dicha vigencia. Proposición de adición. Incluir un parágrafo que incorpore expresamente como anexo del acuerdo del acta del CONFIS del 10 de octubre del 2025 y una certificación de Hacienda Municipal para efectos de control de archivos del archivo administrativo. Proposición de modificación. Artículo tercero. Vigencia y ejecución. Dispone que el artículo rige a partir de la sanción y publicación. Sin embargo, se recomienda precisar expresamente el límite temporal de la autorización, con el fin de evitar interpretaciones restrictivas sobre su ejecución. Se sugiere: el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, y su autorización se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del 2026, previa incorporación de los recursos en el presupuesto general del municipio. Documentación complementaria.
Se solicita a la Administración Municipal allegar a los siguientes documentos soporte con el fin de garantizar la transparencia, la trazabilidad presupuestal y el cumplimiento de la normativa vigente. Primero, certificación correspondiente a la aprobación vigente de los 63.090.199 de la vigencia fiscal del 2025. Cronograma de ejecución contractual detallado en etapas de apertura, adjudicación, ejecución y cierre de los convenios proyectados. En los mismos términos, se solicita ampliar la certificación de la Secretaría de Hacienda correspondiente al impacto fiscal en el que se manifiesta de manera expresa el impacto que se genera. En mérito de lo expuesto, esta ponencia recomienda al Honorable Consejo Municipal de Tabio aprobar el primer debate de proyecto de acuerdo municipal número 15 del 2025 con las observaciones, ajustes y proposiciones aquí formuladas, las cuales aseguran la correcta ejecución, transparencia y sostenibilidad fiscal de la medida propuesta. El proyecto de acuerdo 15-2025 se encuentra formalmente estructurado y jurídicamente sustentado, cumpliendo con los principios de claridad, unidad de materia y técnica normativa. Los ajustes que propone el suscrito ponente no modifican el fondo de la iniciativa, pero fortalecen los mecanismos de control, la transparencia administrativa y la precisión temporal de la autorización. Con el análisis integral realizado sobre los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y sociales, esta ponencia concluye que el proyecto de acuerdo número 15 del 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones, se cumplen los requisitos formales y sustantivos establecidos en la Ley 819 del 2003, el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 del 2012. El proyecto cuenta con concepto previo del Consejo Municipal de la Política Económica Fiscal CONFIS Municipal, según consta en el acta 10 de octubre del 2025, y con certificación de la Secretaría de Hacienda que acredita la aprobación presupuestal del valor total de la autorización, superando el mínimo legal del 15%. Dichos documentos demuestran la sostenibilidad fiscal y viabilidad presupuestal de la medida. Desde la perspectiva de la planeación pública, la iniciativa se articula con las metas e indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, particularmente en el eje estratégico de desarrollo social e inclusión, y garantiza la continuidad de programas sociales esenciales en materia de salud pública, en atención a adultos mayores, en atención diferencial de población con discapacidad. Por tanto, su finalidad es legítima, necesaria y de alto impacto social. En conclusión, se conceptúa favorablemente sobre la viabilidad del proyecto de acuerdo número 15 del 2025, recomendando su aprobación en primer debate con las observaciones y modificaciones propuestas, las cuales no alteran la esencia de la iniciativa, sino que fortalece jurídicamente y aseguran una gestión fiscal responsable y transparente. He terminado, señor presidente, la lectura del informe, pero también me gustaría, presidente, que le diera el uso de la palabra al doctor Jairo, ya que el día de hoy nos llegó el acta de corrección del CONFIS del día 10 de 2025, para que nos explique por favor la corrección, señor presidente, porque hay que dejar trazabilidad de ello. Muchas gracias, honorable concejal, por darle lectura al informe de ponencia. Ya apenas se abra el debate, pues efectivamente se le dará el uso de la palabra. Entonces, leído el concepto jurídico, leído el informe de ponencia, se abre oficialmente el debate. Allí pues primero que todo darle el uso de la palabra al doctor Jairo, como lo solicita el honorable concejal, respecto a la corrección del certificado del CONFIS, y pues procedemos también a las diferentes dudas o inquietudes de los honorables concejales. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, pues haciendo uso de la normatividad legal y pues al hacer la transcripción del acta
hubo un error ahí en la transcripción, entonces pues haciendo uso de la normatividad y en especial lo que tiene que ver con la ley 1437 del 2001, ¿sí? En su artículo 41 pues solicitamos, pues se hizo un ajuste al acta, un acta de corrección al acta del 10 de octubre en lo que respecta al párrafo final, que por error de transcripción nos quedó como adiciones y traslados, pero realmente pues el párrafo correspondía a comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026, por lo tal se allegó hoy el ajuste al acta del CONFIS y el oficio para la presentación de la misma, señor presidente. Muchas gracias, doctor Jairo. Efectivamente, entonces en el concepto jurídico pues había la recomendación de que no cumplía pues con la autorización del CONFIS, pero ya una vez la Secretaría de Hacienda y pues los integrantes del CONFIS nos hacen llegar pues la pequeña corrección, un error humano que hubo allí, pero pues ya efectivamente se encuentra el acta de la autorización de las vigencias futuras de pues los proyectos que son de gran importancia e impacto para los diferentes programas sociales. En este orden de ideas, ¿algún honorable concejal desea el uso de la palabra? No, siendo así entonces, concejal ponente Andrés Felipe Zapata, me gustaría entonces, ¿cómo quedaría pues la proposición de los parágrafos exactamente que su merced menciona en el informe, pues para así mismo hacer la votación? Claro, presidente. Si desea, entonces voy a dar nuevamente lectura a las proposiciones y cómo quedaría. En el artículo primero, la autorización al alcalde municipal establece lo siguiente, como está en el proyecto: otorga al alcalde la autorización para comprender vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2026 con el fin de garantizar la continuidad de los convenios interadministrativos de carácter social. Su contenido se encuentra ajustado al artículo 313, numeral 5 de la Constitución Política y 12 de la Ley 819 del 2003, en tanto delimita con precisión el tipo de vigencia futura, la finalidad de los compromisos y su respaldo presupuestal. La observación, si a bien la tiene la administración, es la siguiente: se recomienda adicionar un parágrafo complementario que condicione la ejecución de la autorización al cumplimiento de requisitos previos que aseguren la trazabilidad fiscal y la incorporación efectiva de los recursos en el presupuesto general del municipio para la vigencia 2026 y el cronograma contractual. Pues esto se basa más que todo pues en el cronograma de cuándo irían a firmar estos convenios interadministrativos, como para tener un mayor control o saber cuándo se van a ejecutar. La segunda, la proposición de adición del parágrafo al artículo primero, requisitos financieros y de planeación. El parágrafo existente recoge las condiciones de consistencia en el marco fiscal del CONFIS y la aprobación mínima del 15%, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 819 del 2013, que no obstante, sugiero adicionar un segundo parágrafo para fortalecer la rendición de cuentas y el control político. La administración municipal presentará al Consejo Municipal informes trimestrales sobre la ejecución física y financiera del compromisos autorizados por el presente acuerdo, en observancia de los principios de la transparencia, planeación y el control fiscal. La proposición de modificación al artículo segundo para precisar la vigencia de la autorización, estableciendo que ésta regirá hasta el 31 de diciembre del 2026, condicionada a la incorporación efectiva en el presupuesto de dicha vigencia. En la proposición cuarta de adición, incluir un parágrafo que incorpore expresamente como anexo del acuerdo del acta del CONFIS del 2025, de octubre del 2025, y la certificación del CDP. Pues yo había hablado con el secretario Jairo, donde me explicaba que podíamos generar una certificación, que tenemos la disponibilidad presupuestal de los 63 millones de pesos. Creo que son esos.
La quinta proposición de modificación al artículo 3º de vigencia y ejecución dispone que el artículo rige a partir de su sanción y publicación. Sin embargo, se recomienda precisar expresamente el límite temporal de la autorización con el fin de evitar interpretaciones restrictivas sobre la ejecución. Se sugiere: el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, publicación y su autorización. Su autorización se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del 2026, previa incorporación de los recursos en presupuesto general del municipio. Y pues se hacía la solicitud de la documentación complementaria, señor presidente. Sin embargo, pues que como son largas y ya le había dado lectura, si su merced desea poner a consideración ante la comisión un receso para que la administración pueda estudiar estas solicitudes. Perfecto, sí, concejal, para solucionar algunas dudas jurídicas también. Entonces, yo creo que con 5 minutos está bien para hacer un receso, socializar bien las proposiciones del honorable concejal y poder continuar con el debate. Entonces, señora secretaria, con el llamado a lista. Sara Daniela García Fernández. Aprobado. Marta Isabel González Hernández. Jiffer Albeiro Fandiño González. Aprobado. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Aprobado. Andrés Felipe Zapata Velázquez. Aprobado. Es aprobada el receso de 5 minutos. Bueno, dándole continuidad entonces a la sesión de Comisión Segunda Permanente de Presupuesto, siendo las 4:28, por favor, señora secretaria, hacer el llamado a lista. Sara Daniela García Fernández. Presente. Marta Isabel González Hernández. Presente. Jiffer Albeiro Fandiño González. Presente. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Presente. Andrés Felipe Zapata Velázquez. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 5 concejales presentes. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, después de un receso y haberle dado pues un pequeño estudio a las proposiciones del honorable concejal, hoy el uso de la palabra, concejal Andrés Zapata. Gracias, presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Sí, como bien usted lo ha manifestado, hemos dado una revisión jurídica a las proposiciones que yo estaba realizando al proyecto de acuerdo. Al verlas improcedentes, señor presidente, retiro todas estas proposiciones, dejando simplemente la proposición solicitándole a la administración la certificación de disponibilidad presupuestal. Perfecto, señor concejal. Entonces, pues retiradas las proposiciones, ya que no eran convenientes para el proyecto. Entonces, quisiera preguntar si alguno de los concejales tiene alguna proposición o algún otro tema que mencionar sobre el proyecto de acuerdo. No, siendo así, entonces, por favor, señora secretaria, pues para enviar un acta de enmiendas, la cual solicita al honorable concejal Andrés Zapata, que es anexar la certificación que ya fue radicada ante el Consejo Municipal. Con el llamado a lista. Sara Daniela García Fernández. Aprobado. Marta Isabel González Hernández. Aprobado. Jiffer Albeiro Fandiño González. Aprobado. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Aprobado. Andrés Felipe Zapata Velázquez. Aprobado. La proposición es aprobada con 5 votos positivos. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, por última vez, ¿algún concejal desea el uso de la palabra? No, siendo así, y pues surtido el suficiente estudio, debate al proyecto de acuerdo, pues se da por cerrado el debate del proyecto de acuerdo 015. Siguiente punto, señora secretaria. Séptimo, votación, proyecto de acuerdo número 015 por el cual se autoriza al alcalde municipal de Tavia para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, para el llamado a lista, para la aprobación, para que pase a debate en la plenaria el proyecto de acuerdo 015, por favor, llamado a lista. Sara Daniela García Fernández. Aprobado. Marta Isabel González Hernández. Aprobado. Jiffer Albeiro Fandiño González. Aprobado. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Aprobado. Andrés Felipe Zapata Velázquez. Aprobado.
es aprobado para segundo debate el proyecto número 015. Muchas gracias, señora secretaria. Siguiente punto, por favor. Octava lectura de comunicaciones. El día de hoy no han llegado comunicaciones. Muchas gracias. Siguiente punto. Noveno, proposiciones y varios. En este punto, ¿algún honorable concejal tiene alguna proposición o algún asunto vario? No. Entonces, siendo las 4:32, pues se da por terminada la sesión de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública, en donde se estudió y realizó el debate del proyecto de acuerdo 015, que trataba de las vigencias futuras, para poder cumplir unos programas sociales necesarios para el funcionamiento del siguiente año. Y agradecerle a todas las personas que estuvieron presentes de la administración, el equipo de trabajo del Consejo Municipal, los honorables concejales de la comisión y los concejales que vinieron a acompañarnos a escuchar la sesión del día de hoy. Se da por finalizada esta sesión, 4:32 del 20 de octubre del 2025. Muchas gracias.